El amanecer de la ciencia económica. De verdad que es nueva en el mundo del saber. A la economía se le dice seguido que es la más joven de todas las ciencias. Y, ¿saben qué? Esto es bastante cierto. Aunque la gente ha pensado en las estrellas y en la naturaleza por miles de años, el estudio ordenado de cómo funciona la economía es algo más nuevo. Las civilizaciones antiguas crearon matemáticas y astronomía increíbles, construyeron edificios grandiosos y sistemas de leyes bien pensados. Pero una ciencia formal dedicada a entender lo que hacen las personas, sobre todo en cómo producen e intercambian cosas, no apareció hasta mucho después. Esta demora es algo que llama la atención. Nos hace pensar que el tema de la economía le puso las cosas difíciles a los primeros pensadores. Las cosas complicadas de cómo elegimos y cómo nos relacionamos, bueno, no eran fáciles de entender ni se veían como un campo para estudiar con ciencia y orden. Hay muchas razones por las que llegó tarde. Lo que hacen las personas es complicado por naturaleza. Incluye lo que motiva a cada uno, cómo valoramos las cosas de forma personal y una red enorme de decisiones conectadas entre sí. A diferencia de cómo se mueven los planetas, que se puede predecir, o de las cosas que vemos en los objetos, el comportamiento de la gente parecía muy desordenado o muy dependiente de lo que cada uno quisiera hacer, como para seguir leyes científicas. Los pensadores de antes muchas veces creían que lo que pasaba en la sociedad era por capricho de los dioses, por el destino, o por las órdenes directas de los gobernantes. No se veía que hubiera un orden escondido en las actividades económicas de la gente en su día a día. La idea de que pudieran salir patrones ordenados y predecibles de las interacciones que parecían un desorden, de muchísima gente buscando sus propios intereses, fue una idea revolucionaria que tardó mucho en aparecer. Además, la atención de las primeras civilizaciones estaba muchas veces puesta afuera, en entender el mundo de la naturaleza que los rodeaba. Las leyes que manejan la naturaleza parecían más fáciles de alcanzar y más urgentes. Entender las estaciones, la agricultura y cómo eran los materiales tenía beneficios prácticos al toque. El estudio de la sociedad, cuando se hacía, estaba muchas veces mezclado con la ética, la política y la religión. Se trataba más de cómo debería organizarse la sociedad, en lugar de un análisis objetivo de cómo funciona de verdad. La idea de una ciencia de lo que hacen las personas, sin meterle juicios de valor, era algo desconocido. Esto significó que el campo específico de las interacciones económicas se quedó casi sin explorar como un área de estudio científico, aparte por muchos siglos. Por eso, el nacimiento de la economía, cuando por fin llegó, marcó una revolución intelectual muy grande. Significó un cambio en cómo pensaba la gente, una nueva forma de ver la realidad social. Abrió un campo nuevo y enorme para investigar de forma ordenada. El estudio de cómo las personas toman decisiones cuando las cosas escasean, cómo los mercados organizan esas decisiones y cómo la gente coopera a partir de estas interacciones. Esta nueva ciencia no buscaba decirles a las personas cómo debían actuar. Más bien, quería entender las consecuencias de lo que hacían. Buscaba descubrir las leyes que manejan los procesos complicados de producción, distribución y consumo en la sociedad, anunciando una nueva época para entender cómo vivimos juntos.